Bueno, les doy la bienvenida nuevamente al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Hoy continuamos con la lectura de Magnitud Imaginaria. Me gustó mucho porque hacen varias descripciones. Sí, parece un libro, es impresionante y me hizo pensar como si en algún momento escribió primero la historia y le hizo un prólogo o cómo empezó a desarrollar ese prólogo, pues porque además nombra la página y dice esta fotografía, esta pornometría número tal. Entonces, es muy interesante y me pareció increíble todas las deducciones que podía sacar de las obras de este artista. Pues yo primero noté que el prólogo que él escribió antes, pues está muy ligado, por lo menos, a este prólogo, ¿sí? O sea, todavía no es un prólogo libre como él nos propone los prólogos para hacer arte. Y allí, en ese prólogo, entonces nos habló como, no sabría decir si de una evolución o un proceso o lo que ha pasado con el arte en la vida del hombre. ¿Yo cómo hago algo que lleve a la nada? Esa es una pregunta filosófica profunda. Eh, y, y creo que ese es finalmente la paradoja de lo que, de lo que digamos, Lem está proponiendo y que propuso desde el prólogo anterior, ¿no? Que aunque lo que desea es crear algo que lleve a la nada, parte de algo. No puede partir de la nada. De la nada no sale nada, o sale nada más bien. Entonces creo que esa termina siendo como la paradoja de lo que él estaba proponiendo en el prólogo anterior y que efectivamente pues tú lo señalas, que es imposible llegar a la nada, porque siempre viene de algo. En este caso, viene de ese concepto que desconocemos en su totalidad. Realmente eso es lo que no conoceremos nunca, la totalidad de la obra llamada Necrobias y sus 139 reproducciones. Entonces lo que nos deja es ver algo. Y que ese algo se termine convirtiendo en una totalidad en sí mismo que no va hacia nada más. Hay una parte donde él en el prólogo cuestiona al lector, pero, o sea, le pone estas preguntas para que el lector piense sobre estos temas y justo está diciendo en la página 29 dice, admitamos que sea esa la filosofía que se desprende de la obra, pero ¿acaso el artista no ha rizado el rizo haciendo copular a los cadáveres? ¿No se ha acogido el tema de moda para conseguir efectos sensacionalistas? Claro, la cantidad de temas que ha terminado relacionando a propósito de la acción artística de este artista por la particularidad de su arte, pues expande a un montón de preguntas que, digamos, él va insertando, que uno cree como que en principio como que su discurso está como muy caótico porque eso, arranca desde el problema del cuerpo, pero es que cuando uno se da cuenta, pues el tema redondea, o sea, el problema del cuerpo, el problema de la carne, el problema del sexo, pues termina redundando en, claro, pues hay una representación que ya existe que aúna todo este tipo de elementos, que es la pornografía, por un lado, pero también es cierto arte que representaba el cadáver, porque es que recordemos que la representación de los esqueletos, sobre todo en el arte medieval, el problema era que para la época el cuerpo humano era sagrado y por eso no se le podía hacer nada. Este prólogo está planteando como que este tipo de arte, que en principio los artistas le decían como que, usted se va a burlar de lo pornográfico porque usted está haciendo ahí como una parodia con esas fotografías de rayos X y la vuelta.
Luego dicen, no, parece que usted lo está tomando muy en serio, pero se vuelve tan en serio que pareciera que cuando se vuelve serio pierde su valor, y cuando pierde su valor se olvida. Porque va a estar la eterna duda de si es arte, no es arte, si es poema, no es poema, si qué es esto, ¿no? Pero realmente son ciertos elementos, porque si uno lo lee de primerazo, ¿qué pasa con muchas cosas, con la escritura, con ver una obra de arte? Pasa que tienes la idea inicial y tú te imaginas algo muy rápido y ya tienes como una definición de qué te produce eso. Entonces, al leer de primerazo qué era lo que este artista estaba haciendo, tú dices, wow, pero ¿sabes? Es que qué cosa es esta. O sea, me deslumbras un poco cuando ya empiezas a entrar. Cuando entonces analizamos la escritura, cuando analizamos el poema, cuando analizamos la obra, es cuando empiezan a llegar todos estos cuestionamientos. Lo tragicómico de este prólogo para mí está en dos cosas. Uno, nunca explica cuál es el proceso técnico de la realización de la fotografía. Y tampoco explica cuál es el proceso técnico de la creación de la obra. Pero nos explica otro montón de cosas, ¿cierto? O sea, empieza a reflexionar de otro montón de cosas. A mí me parece que lo que indica eso del prólogo es que efectivamente le quita la seriedad al caso, lo vuelve una cosa cómica porque pues, de nuevo, ¿a qué nos está invitando? Un poco lo que decía Nayarita hace un momento. Me pone a imaginar cómo hizo el artista para poner los cuerpos para sacarle la radiografía. Eso es patético y es cómico en igual proporción. Entonces ahí es cuando uno llega y dice, ese es el valor de este prólogo, no de los prólogos como el mundo serio de los prólogos. Porque recordemos que aunque estamos hablando de prólogos, aquí no se está hablando del prólogo trágico, sino del tragicómico. O sea, del que en sí mismo, que era lo que nos dijo en el prólogo anterior, debería tener un valor estético, un valor artístico. Por eso estos prólogos no podrían existir realmente en ningún libro. Para dentro de 8 días, nuestro siguiente prólogo. La erúntica. Si de palabras nos referimos, pasamos de Necrobias a la erúntica. Un libro, supongo yo, de Reginald Gulliver, y ya veremos de qué va el prólogo de este libro que no existe. Pues nada, como siempre agradecerles muchísimo su asistencia, participación y diálogo en este espacio, que hay días donde me emociono un poco más y me dejo llevar por las palabras, pero bueno, no importa, no hay problema, para eso es este espacio del Club de Lectura. Nos vemos dentro de 8 días a la misma hora por el mismo enlace para continuar hablando de Magnitud Imaginaria de Stanislav Lem. Pásenla bueno, descansen, duerman y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, estuvo genial la sesión. Chao a todos.